Soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo en la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número uno, una enucleación en bloque de una próstata de 130 gramos en un paciente de 63 años con liberación temprana del esfínter. Como pueden ustedes visualizar, durante la cistoscopía documentamos la presencia de un lóbulo medio intravesical y una barra media extremadamente alta. Y como lo pueden ver, no forcé el ingreso del resectoscopio láser hacia la vejiga y voy a iniciar desde ahí la enucleación en bloque. Es claro que muchos de nosotros tenemos miedo de iniciar el procedimiento sin tener una visualización de las características y los componentes intravesicales. Pero, como lo verán, esto no retrasa el procedimiento, no impide el procedimiento y podrán ver que el acceso al cuello vesical y la disección de las fibras del cuello vesical se pueden realizar sin absolutamente ningún problema. En este caso, estoy usando un láser de Holmio, Quanta CyberHO de 150 watts. Los parámetros que estoy usando son 2 joules con 40 Hz para un total de 80 watts. Con una modulación de pulso Virtual Basket y en mi pedal secundario utilizo un joule con 40 Hz. En total 40 joules para coagular con el setaje de modulación de pulso Bubble Blast. Una cosa importante que he aprendido es que para hacer una adecuada liberación temprana del esfínter, lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está el esfínter y no correr del esfínter. Esta línea, como bien lo describe el doctor Fernando Gómez Sancha, es importante porque esto nos da la noción y la relación de dónde está nuestro esfínter y será nuestro punto de seguridad en el resto del procedimiento. Algo que cada vez hago más es, mientras que no tenga un sangrado significativo y el flujo de mi equipo sea el adecuado y tenga una visualización correcta, voy profundizando esta línea de tal forma que voy liberando estas microfibras que detienen el esfínter de la uretra prostática. Y de esta forma, a pesar de que se puede visualizar que estoy adentrándome en el adenoma, finalmente hago una liberación importante de las fibras del esfínter y desde este momento estoy haciendo una maniobra para garantizar la continencia temprana de mi paciente. Si se fijan, es un sangrado mínimo. Este paciente cayó en retención 48 horas previas a la cirugía. Tiene el antecedente de varias biopsias prostáticas previas negativas y finalmente, posterior al cuadro de retención, decidió operarse. Como se dieron cuenta previamente, siempre hago una revisión y una determinación de la relación de mi línea blanca y el esfínter uretral externo y prosigo con esta profundización que les mencionaba previamente. Una vez que tengo bien definida mi línea blanca, hago una incisión desde los eyaculadores hacia mi línea blanca para poder identificar el plano de clivaje de la cápsula e iniciar la disección de este plano capsular. Es notorio que en estos cortes iniciales y por la presencia de la sonda hay un mayor sangrado de la mucosa vesical que realmente, como se darán cuenta, conforme voy accesando en el plano, finalmente estos sangrados se controlan y lo único es tener un poco de paciencia. Mientras he avanzado en mi curva de aprendizaje y tratando de determinar realmente la presencia del plano de clivaje, hago un desarrollo del plano posterior desde la línea o desde el espacio más cercano a mi línea blanca y posteriormente procedo a lanzar hacia el cuello este plano. Todo esto lo hago con la modalidad que pongo para hacer la enucleación, con los 80 watts, con la modalidad de pulso Virtual Basket. Como se pueden dar cuenta, es un plano bastante notorio en donde no necesito tener un contacto extremo con el tejido y voy avanzando hacia el cuello. No olviden que conforme ustedes avanzan, la curvatura de este plano va agarrando una inclinación superior hacia el cuello
y es importante empezar a notar el cambio de disposición de las fibras de este plano para no profundizar y hacer subtrigonizaciones o microperforaciones en el plano posterior. Continúo haciendo la disección. Siempre es importante tener como referencia la visión panorámica y como bien lo mencionan uno de los principales autores de esta técnica, como es el doctor Fernando Gómez Sancha, hay que hacer líneas largas y una disección continua para evitar hacer demasiados planos. Conforme voy avanzando, voy haciendo una hemostasia. Es claro que con estos nuevos láseres de modulación de pulso, el efecto de coagulación de primer paso es superior a los que no lo tienen y como ustedes pueden ver, ese blanqueamiento del plano de disección prácticamente se da por la presencia de esta modulación de pulso. Sigo avanzando, prácticamente ahí hay una nodulación que tiene una impronta hacia la cápsula. Es importante modelar y entender la anatomía para poder extraer completamente todo el adenoma. Y esto evitará que en pasos posteriores de la enucleación tengamos puntos de fijación, sobre todo en el plano posterior, que nos compliquen la disección lateral y la liberación del adenoma. Seguimos avanzando. No me detengo mucho en la coagulación de los vasos que provienen del adenoma porque esos posteriormente los podré controlar. Ahí tengo un pequeño nódulo que voy a tratar de disecar y sacar completamente desde la base. No forzo, ¿por qué? Porque finalmente la línea blanca sigue firmemente adherida al esfínter y toda la tracción que yo aplique en esta disección finalmente se transmitirá hacia el esfínter, desgarrando secundariamente la mucosa del mismo. Trato de continuar y de progresar este plano en dirección hacia el cuello de la vejiga. Llega un punto en donde es difícil seguir hacia adelante porque empiezo a cargar el adenoma. Y realmente el adenoma se soporta sobre la punta del receptoscopio láser y esto genera dificultad en el avance y es el momento para detenernos y proseguir con la enucleación. Es importante, y he notado que esto me facilita un poquito el desarrollo de los planos y la comunicación entre el plano del lado izquierdo y del lado derecho. Hago un corte anticipado de la cresta uretral. Ahí se ve muy claramente cómo ya tengo definido mi plano de disección del lado izquierdo de la pantalla. Y lo que hago es profundizar este corte de la cresta hasta el plano que previamente había disecado del lado izquierdo de la pantalla, el lóbulo del lado derecho del paciente. Continúo, prosigo con esta conexión de líneas y trato de hacer una progresión de la misma hacia el plano del lóbulo del lado izquierdo. Como se fijan en este punto, no tengo mucha claridad del plano y lo que haré es hacer una línea para verum para conectarme con mi línea blanca previamente realizada. Una vez que tengo esta línea, trato de hacer una disección muy posterior, cercana justamente a mi línea blanca, para poder definir realmente la redondez y la presencia justamente del plano capsular, sin dejar absolutamente nada de tejido adherido a la cápsula. Esto me permite ir avanzando. Como pueden ver, se empieza a delimitar perfectamente bien ese plano. Ese plano, como se describe en otros videos, es un plano que no se logra visualizar como ese plano bonito, ese plano perfecto, dada la interacción de esta modulación de pulso y la interacción de esta modulación de pulso con los tejidos que genera ese blanqueamiento y prácticamente no vemos ese plano bello que describen algunos autores. Continúo la disección. Conforme voy visualizando el plano, voy tratando de avanzar y continuar y comunicar
mis líneas previamente realizadas en el plano del lóbulo del lado derecho. Ahí estoy tratando de conectar prácticamente lo que había cortado en la cresta uretral hacia el plano posterior del lóbulo del lado izquierdo. Continúo mi disección, movilizo ligeramente la fibra hacia el radio de las 3 para poder facilitar un poco el acceso a ese plano y disminuir prácticamente la tensión que yo ejerzo sobre el tejido con el resectoscopio, dejando que la energía separe y diseque correctamente ese plano. Repito, toda esta disección prácticamente la hago con 80 watts. Continúo, trato de hacer y liberar lo más cercano a mi línea blanca completamente el adenoma para así poder hacer una adecuada proyección e ingreso al ápex y hacer una liberación temprana del esfínter. Conforme voy avanzando, trato de continuar e ir lateralizando este plano posterior para tener un fácil acceso en pasos posteriores a la disección del plano lateral. Esto me he dado cuenta que es clave en el desarrollo de la enucleación en bloque para generar una movilización simétrica del adenoma y con esto poder tener un adecuado acceso al plano y la disección del cuello de la vejiga justamente en este plano posterior. Ahí conecto mis líneas del lóbulo del lado izquierdo hacia el lado derecho y trato de continuar esta disección y liberación de todo mi plano posterior. Conforme necesito y tengo que parar, hago hemostasia, que prácticamente, como se pueden dar ustedes cuenta, en el plano de disección capsular es prácticamente mínimo el sangrado que tenemos. Continúo, llego a un punto en donde comienzo a cargar demasiado el adenoma, prácticamente en donde empieza la impronta del lóbulo medio, y es ahí donde decido parar para evitar una profundización y una microperforación en el plano posterior. Se sigue esta disección que pronto definiré parar y continuar con la liberación temprana del esfínter. Hago una panorámica, reviso y cambio mi fibra al radio de las 12 y comienzo esta liberación temprana, siempre con una noción y una relación perfecta de dónde está esa línea blanca, y hago finalmente un corte para unir mi plano posterior y empezar a hacer un desarrollo del plano lateral. Siempre que hago este abordaje, trato de llevar este nuevo plano y esta disección que estoy ascendiendo hacia el plano lateral del lóbulo izquierdo del paciente, lo trato de conectar con mi plano posterior. Y si se fijan, continúo ascendiendo, pero tratando de conectar a esa línea. ¿Para qué? Para facilitar la disección y el abordaje del plano posterior, sobre todo conforme me voy acercando al cuello de la vejiga. Nuevamente, para ascender lateralmente, hacer la disección, retiro el resectoscopio hacia la línea blanca, identifico estas fibras que justamente provienen de esa marca que ya había hecho inicialmente, conocida como línea blanca. Ahí veo el esfínter y justamente pueden ver ustedes esas pequeñas fibras que tiran del esfínter y conforme voy cortándolas voy teniendo un acceso claro y sin tensión al plano de disección lateral. Esto, finalmente, evita que con los movimientos ascendentes del resectoscopio vaya lesionando o lacerando la mucosa del esfínter. Conforme voy ascendiendo, no forzo el resectoscopio y prácticamente asciendo hasta el punto que me lo permite la tensión del tejido. Y nuevamente insisto, una vez que avanzo ese par de centímetros hacia arriba en la disección lateral, siempre trato de comunicar esa línea con mi plano
que previamente realicé. De tal forma que voy haciendo una liberación simétrica de mi lóbulo lateral del lado izquierdo. Vuelvo a ascender, voy desde el inicio en el ápex, el acceso debe de ser desde este punto para posteriormente, una vez que se liberan esas fibras más proximales, puedan tener un acceso sin tensión al plano de disección. Regreso, haciendo, veo que finalmente existen algunas fibras que me mantienen en tensión aún el ápex. Ya ahorita me encuentro en el radio aproximadamente de la 1 y sigo ascendiendo para liberar ese pequeño adenómero que pueden visualizar cercano al radio de las 12. Nuevamente comunico las líneas y mi plano de profundidad hasta donde previamente había hecho una disección desde el radio de las 5 hasta las 2 y posteriormente sigo avanzando para hacer la liberación del plano anterior de la próstata. Conforme voy ascendiendo, encuentro cierto grado de resistencia hacia mi lado izquierdo y lo que hago es retirarme, tener una visión panorámica y posteriormente ir cortando esas fibras que mantienen fijo el adenoma al radio de las 12 y de las 1. Ahí ven cómo prácticamente estoy llegando a la línea blanca que había marcado a las 12, estoy bajando hacia la uretra y finalmente liberando por completo el lóbulo del lado izquierdo del paciente. Prácticamente no dejo absolutamente nada de tejido en el plano anterior. Esto está bien descrito, que no mejora ni ayuda en la continencia del paciente. Y finalmente, así no dejamos un remanente de tejido que puede crecer con el tiempo y poder obstruir al paciente nuevamente. Continúo mi disección, trato de adelantar lo más posible el plano, conectando líneas, haciendo líneas de disección amplias. Trato de explorar realmente si estoy removiendo todo el tejido y no estoy dejando tejido adherido a la cápsula. Entro nuevamente en mi plano, prácticamente parto del radio de la 5, haciendo a través del plano, corto, voy emparejando los planos, como pueden ver ahí hay un doble plano que estoy tratando de emparejar con mi plano anterior y dejar solamente una línea o un plano de disección. El sangrado es mínimo. Nunca hay que confiarse que a pesar de tener estos láseres avanzados con modulación de pulso, puede haber algunas próstatas mucho más congestivas, más retadoras en cuanto a sangrado. Esta no es la común disección y sangrado que podemos visualizar, pero como se pueden dar cuenta es un plano muy bonito, es un plano donde no me pierdo, donde prácticamente trato de conectar mi plano posterior con el lateral y ascender hacia el radio de las 12 en un movimiento amplio, en un movimiento continuo, lento para poder permitir al láser hacer su efecto interactuar con el tejido y poder avanzar a través del plano rumbo al cuello de la vejiga. Pueden ver que inicio mi plano o mi corte en el plano posterior, continúo y trato de liberar ese plano posterior para comunicarme finalmente al plano lateral. Estas maniobras son muy importantes para darle movilidad al adenoma y facilidad de la disección una vez que tengamos completamente liberado el plano anterior y lateral y finalizar la enucleación. Mientras que pueda y tenga una adecuada visualización de este plano, trato de ampliar y avanzar hacia el cuello y finalmente comunicar este plano con mi plano lateral tal cual como lo están viendo en este momento. Es decir, estoy yendo del radio de las 5 hacia las 4 y hacia las 3 y eso es lo que estoy haciendo ahí, ya comunicándome con mi plano lateral. Continúo en el posterior
y finalmente sigo ascendiendo hacia el lateral y avanzando en mi plano de disección lateral. En un movimiento largo, continuo, lento, con destino final hacia el radio de las 12. Hay una adecuada hemostasia. En este momento casi vamos a llegar al punto en donde detendré la disección del lóbulo izquierdo y procederé a la liberación del lóbulo derecho del paciente. Continúo conforme se va presentando y si se dan cuenta nuevamente, los movimientos son amplios. Aquí estoy haciendo una reproducción que muchas veces les recomiendo a los doctores con los que opero, a los fellows y a los residentes de urología que tenemos en el Centro Médico ABC, que este es el movimiento clave de la enucleación. Y lo que hay que hacer es repetirlo en varias ocasiones con la finalidad de ir haciendo una movilización amplia de nuestro adenoma en el plano lateral. Ahí había visualizado dos planos, regularizo, continúo mi disección, prácticamente ya tengo una disección muy avanzada de mi lóbulo lateral del lado izquierdo y vamos a proceder con la liberación apical del lóbulo del lado derecho. Nuevamente, empiezo desde la línea blanca que marqué. Como se están dando cuenta, procedo a hacer una conexión de mi plano posterior e iniciar la exploración para encontrar ese plano lateral ascendente. Muchos se van un poco más adelante y tratan de ascender desde el plano posterior. Se me hace una maniobra mucho más difícil y creo que hacerla desde el ápex, esta liberación, lo hace mucho más sencillo y, como lo pueden ver, mucho más didáctico y fácil de entender y de reproducir. Finalmente, voy avanzando y conectando este nuevo plano y este plano de disección lateral con mi plano previamente realizado en el plano posterior. Líneas amplias, líneas continuas, y como pueden ver, ahí ya puedo proyectar perfectamente la redondez. Ahí estoy parado justo unos milímetros por delante de la línea blanca previamente marcada y haciendo ligeramente, sin hacer tensión para no traccionar el esfínter, y comienzo la disección y ascenso a través del plano lateral, conectando, como lo pueden ver, con el plano posterior. Nuevamente, esto me da mucha movilidad del adenoma. Puedo tener un control perfecto de mi plano de disección e ir completamente conectando estas líneas con el plano previamente desarrollado. Ahí se va haciendo una separación perfecta del plano. Doy una panorámica para poder tener una noción del ascenso y la proyección y la redondez del adenoma. Y nuevamente retraigo, salgo hacia el ápex, cercano a mi línea blanca. Nuevamente me posiciono y puedo ver hacia dónde se proyecta el adenoma. Retiro un poco más las fibras, estoy viendo todas las fibras que están deteniendo mi adenoma, ahí se logra observar la línea blanca y voy a hacer una línea circunferencial. Posiblemente ustedes podrán decir, pues está metiendo al adenoma, pero esto lo que hace es liberar completamente esas fibras que mantienen fijo el esfínter al adenoma. Y esto me permite un ascenso sin tensión hacia el plano lateral. Retraigo un poquito más la visión, noto estas fibras, las cuales voy cortando. Prácticamente con lo que tengo contacto con el dorso de la fibra es con esa línea blanca y voy ascendiendo nuevamente. Este ascenso no hay que forzarlo. ¿Por qué? Porque esto puede generar un error y un corte anticipado del, del adenoma hacia el plano anterior, lo que les puede dejar un bigote de tejido y hacer difícil la comunicación con el plano que realizaron en el lado contralateral. Ahí estamos viendo un plano perfecto
Un plano muy fácil de disecar. Trato de conectar los planos, adelantar mi plano y conectar con esas líneas previamente realizadas. Voy con calma, no forzo el elemento de trabajo, la cámara, el resectoscopio, y simplemente hasta donde llego, sin forzar el equipo, hago ese avance en el plano. No logro o no quiero forzar para poder generar esa redondez o seguir esa redondez del adenoma. Conecto con mi plano posterior y continúo el ascenso. Una vez que avanzo, nuevamente retraigo la visión y el resector hacia el ápex y continúo ese ascenso. Finalmente, comunico mi plano posterior con este plano lateral. Voy ascendiendo hasta el punto en donde me da más resistencia y no puedo seguir subiendo más este plano. Conecto con el posterior, estoy en el radio de las 7, 8, con destino al radio de las 9. Nuevamente conecto esas líneas con el posterior y asciendo hasta donde me lo permite el resectoscopio. Doy una visión panorámica, trato de subir, trato de cortar un poco las fibras, no tengo ascenso y como ustedes se pueden dar cuenta, si retiro el resectoscopio, logro ver esas fibras que no me permitían subir. Corto inicialmente, abro esa primera entrada para poder tener acceso a todo el plano lateral. Retraigo, ahí pueden ver perfectamente la proyección de esas fibras que aún detienen el esfínter al adenoma. Corto superficialmente, abro esa primera puerta de acceso. Creo que el tip principal que les podría dar es que siempre inicien su disección desde esta línea para poder ir ascendiendo y tener la certeza que están llegando justamente al plano anterior. El avance es paulatino, sin forzar el equipo, nuevamente hasta donde me lo permiten los tejidos que no he cortado aún. ¿Para qué? Para no desgarrar la mucosa del esfínter. Perdón la insistencia, pero como bien se ha descrito, este paso es crucial, sobre todo para el tema funcional y la continencia temprana de nuestro paciente al retiro de la sonda. Sigo ascendiendo, pueden ver ustedes la proyección perfecta de la redondez del adenoma. Vuelvo a salir hacia el ápex, haciendo y trato de no dejar absolutamente nada de tejido. Retraigo ligeramente el receptor y la fibra y voy cortando esas fibras que aún mantienen fijo el adenoma a la cápsula. Continúo esta disección. Mis movimientos son extremadamente gentiles. Aquí hay una V que describen algunos otros autores o expertos en HOLEP, que prácticamente es ahí donde se marca donde iniciamos el corte y seguimos con esa redondez y esa disección circular del adenoma. Sigo ascendiendo, trato de llegar justamente al punto y como se fijan, voy adelantando este nuevo plano de disección que tengo hacia mi plano de disección previamente realizado. Trato de comunicar con el plano del lado izquierdo, sigo cortando con tal de comunicar esos planos, no lo logro comunicar, doy un paso hacia atrás, ahí veo un pequeño flap de tejido, eso lo tengo que cortar para tener un mismo plano de disección al plano izquierdo, voy del lado derecho del paciente hacia el lado izquierdo, de la pantalla del lado izquierdo al derecho. Prácticamente ahí pueden empezar a visualizar el plano que ya había hecho previamente del lado izquierdo del paciente. Me seguiré refiriendo a los lados de acuerdo a la posición y la próstata del paciente. Ahí es importante que los técnicos que les estén ayudando estén al pendiente de las aguas para hacer más eficiente y efectivo su enucleación. Prácticamente ahí tengo la comunicación del plano izquierdo con el derecho. Ahí continúo con mi disección del plano anterior y la comunicación.
Y en este punto prácticamente tengo completamente liberado de forma temprana el esfínter, sin poner prácticamente en tensión el mismo. Y antes de llegar a las fibras del cuello vesical, que para muchos es como la meta, lo que hago es tratar de hacer una liberación y una disección simétrica y circunferencial de todo el plano lateral de ambos lados. Continúo por el plano anterior, desciendo por el plano lateral del lado derecho, haciendo y continúo avanzando en dirección hacia el cuello de la vejiga. Estoy muy cerca ya de llegar al cuello, pero si se fijan, ya prácticamente puedo hacer un movimiento circunferencial alrededor de todo el adenoma. Ahí prácticamente tengo descubiertas las fibras del cuello. En ocasiones las abro de forma lateral, no necesariamente en el radio de las 12, y esto me permite tener una mejor orientación y poder alcanzar justamente el borde de esas fibras circulares del cuello y poder resecar completamente el adenoma. Ahí voy buscando ese radio de las 12. Como se pueden dar cuenta, ahí tengo un gran lóbulo medio intravesical, que era el que no nos permitía anteriormente el ascenso a la vejiga. Haré una disección del lóbulo del lado derecho en dirección hacia las 12. Voy liberando todas esas fibras de la mucosa y del cuello, las fibras verticales, y posteriormente hago un corte de la mucosa lo más cercano a estas fibras circulares del cuello vesical. Avanzo, trato de hacer esto lo más efectivamente posible con el corte de láser. Acuérdense que genera una explosión y eso genera una disrupción, con lo cual tendrán que ser muy cuidadosos con su hemostasia, ya que finalmente pueden quedar vasos de la mucosa vertidos y que sangran hacia adentro de la vejiga. Hago un paso de coagulación para poder tener un adecuado control hemostático. Continúo la disección de mi plano lateral del lado izquierdo. Ya aquí tengo una referencia muy importante que es el cuello vesical. Y recuerden que el cuello vesical es completamente circular. Aquí trato de seguir la altura y la disección de esas fibras circulares que ustedes pueden visualizar perfectamente bien. Se hace hemostasia. Recuerden que cuando estamos cercanos o ya en estos pasos de la nucleación, los vasos que tenemos a esta altura son vasos de buen calibre y que generalmente dan un buen sangrado. El hecho de ir haciendo una disección simétrica e ir avanzando progresivamente les permite una mayor movilización del adenoma y mayor facilidad de la enucleación y la disección final del plano posterior. Ahí voy avanzando del radio de las 5, las 4, las 3, avanzando hacia el cuello, y mi meta finalmente es conectar este plano de disección y llevarlo justamente hasta donde ya tengo cortado el cuello vesical. Trato de buscar estos pilares y esta zona específicamente, aproximadamente en el radio de las 4, de las 5. Generalmente es tejido bastante firme que dificulta un poco la movilidad y el entendimiento y la conexión de estas líneas, pero con paciencia van a ver cómo vamos a poder conectar este plano posterior con el lateral e ir avanzando el plano para llegar al cuello. Prácticamente estamos llegando al cuello, sigo mi disección, estoy haciendo una disección prácticamente controlada, no necesito entrar y revisar realmente dónde están los meatos, la aplicación de la energía la estoy haciendo con demasiado control y en esta parte firme que les mencionaba, los describen como pilares. A veces es difícil avanzar, es cuestión de confianza y de ir dibujando estas líneas, ir progresando y conectando las líneas.
para seguir este plano de disección y la liberación del adenoma. Ahí estoy explorando, como se fijan, no tengo una buena visualización del plano. Trato de meterme un poquito más hacia el plano posterior, no lo puedo hacer. Voy a ver realmente qué es lo que me falta. Voy a tratar de seguir este plano. Si llega a un punto en donde no pueden avanzar más, no se claven en ese sitio. Eso les va a generar la posibilidad de profundizar más el plano y de generarle perforaciones al paciente. Y si ustedes avanzan y van haciendo una liberación de otra parte del adenoma, eso les dará un mejor acceso a esos sitios de difícil corte, de difícil visualización, y no van a perder su tiempo y finalmente seguirán avanzando. Ahí trataré de accesar al plano posterior del lóbulo izquierdo. Trato de visualizar dónde está el plano y hasta dónde va el plano, pero en este momento no es de tan fácil acceso ese plan de corte. Creo que eso ya estaba liberado y ahí encuentro el plano, empiezo a hacer un desarrollo de ese plano posterior hacia el radio de las 6, dirigiéndome desde las 4, 5, 6 y replico ese movimiento para ir haciendo esa liberación. Justo estoy llegando a ese punto en donde no me era fácil conectar el plano posterior con el lateral y dirigirme hacia el cuello. Ahí se está dando muchísimo mejor, ese era el punto, y como lo pueden ver, tengo una mejor visualización de esta zona. Tengo un control claro, voy a empezar a conectar mi plano del lado izquierdo con el del lóbulo del lado derecho. Ahí se ve mucho mejor. En algunas próstatas suele suceder esto, que de un lado tenemos un plano mejor, desarrollado o visualmente más claro, y del otro no es tan bonito. Esa es la zona. Trato de visualizar y de conectar esa línea con mi plano de disección lateral. Trato de ascender, nuevamente ahí nos quedamos sin irrigación. Seguimos avanzando, no pierdo el tiempo. Si no logro avanzar en ese sitio, me muevo, trato de buscar realmente dónde puedo seguir avanzando y esa liberación progresiva del adenoma me dará mucho mayor movilización del mismo y mayor facilidad de disección de los planos. Ahí me iré hacia el lado derecho. Estoy conectando mi plano posterior hacia el plano lateral. Previamente ya habíamos cortado el cuello. Se va dando muy bien. Voy desde el radio de las 6, 7, 8 y 9, tratando de conectar nuevamente este plano posterior con el plano lateral. Ahí voy, estoy en el radio de las 8, de las 7 hacia las 6 y regreso a través del mismo plano para avanzar hacia el plano lateral y conectar con mi línea de disección. Replico este movimiento una y otra vez. Una vez que tengo mayor claridad y dónde llevo mi plano de disección lateral, voy avanzando y conectando esa línea lateral con la posterior y nuevamente hago el mismo movimiento y replico una y otra vez el mismo movimiento. Esos vasos sanguíneos, finalmente, una vez que voy avanzando el plano y va dando mayor claridad, la misma disección y corte sobre el plano genera ese efecto de coagulación. El sangrado en esta próstata fue mínimo. No hay que confiarse que todas las próstatas son de la misma forma. Y a veces, aunque estamos en el plano adecuado, hay próstatas muy congestivas que generan un sangrado importante, pero uno de los beneficios de la técnica en bloque es que si no logramos controlar un sangrado, podemos ir a hacer una disección del lóbulo contralateral y la misma compresión del adenoma y la movilización lateral del resectoscopio para hacer la disección contralateral nos permite una hemostasia efectiva de algunos vasos
y regresar en unos minutos para volver a hacer un intento de la coagulación. Sigo avanzando y conectando ese plano posterior con mi plano lateral. Prácticamente estoy llegando ahí al radio de las 7 en el cuello. Si se fijan, no he hecho ninguna movilización de mi fibra. La fibra persiste a las 12. Continúo, voy haciendo los cortes de mi mucosa, respeto esa característica circunferencial del cuello de la vejiga. Ahí estoy viendo realmente dónde tengo que hacer el corte, rectifico nuevamente el corte, profundizo, corto la mucosa de la vejiga y hago una hemostasia efectiva del cuello de la vejiga. Como prácticamente ahí estoy a nivel del cuello, aún no he revisado los meatos. Esa es la mucosa del cuello vesical. Trato de hacer hemostasia y seguir con esa disección del plano posterior comunicándolo con el plano lateral. Casi tengo completamente disecado el lóbulo derecho. Continúo en dirección al cuello. Estoy trabajando seguro porque ya tengo la noción y la relación de dónde está prácticamente mi cuello de la vejiga y hasta dónde tengo finalmente que concluir la disección del plano posterior. Es importante que en el desarrollo de este plano, como se pueden dar cuenta, el contacto de la fibra es hacia el adenoma. Esto lo que les va a permitir es disminuir el riesgo de una subtrigonización. Ahí voy a buscar el meato. Ahí está el meato. Está lejos. Voy a seguir con la disección de la mucosa. Ahí le voy a dar un pequeño quemazón a la barra intermeatal, a la barra media, pero como se van a dar cuenta, realmente el meato quedó completamente libre. Estoy liberando la mucosa, aún no tengo el control del otro lado, ahí visualicé ya el meato ureteral del lado derecho, ahí está perfectamente conservado, no hay lesión del mismo, simplemente fue ese efecto coagulativo sobre la barra media. Continúo la disección tratando de conectar esas líneas de disección posterior con el lateral y unirlas ya con ese plano de disección que tengo a nivel del cuello de la vejiga. Ahí hay que tener noción realmente de la altura del cuello para no hacer una subtrigonización. Ahí ya volteé mi fibra nuevamente a las 6, la disposición que les da la visión del lente de 30 en esta zona, con la disposición hacia abajo es mucho mejor y mucho más fácil la disección y la progresión a través de este plano. Y prácticamente ya tengo liberado todo el lóbulo del lado derecho y prácticamente la mitad del plano posterior, o prácticamente todo el plano posterior, lateral y superior del lóbulo del lado derecho. Ahí trato de entender un poco la anatomía, trato de subir ese adenoma, ese lóbulo hacia la vejiga para tener una noción de qué es lo que me falta del lóbulo del lado izquierdo. Y ahí comienzo la disección del plano. Tengo la seguridad y la certeza de dónde finalmente termina esa línea de corte para exponer el cuello y evitar una lesión del meato ureteral izquierdo. Ahí continúo, prácticamente sigo avanzando. Ahí tengo mi referencia lateral del plano previamente disecado y ahí sigo avanzando de forma segura. Se prestó en este momento a hacerlo así. Sigo avanzando, sigo avanzando. Y trato de buscar esa zona donde no tenía un muy buen plano definido, que les mencionaba que me costaba trabajo ascender desde el radio de la 543, justamente en esa zona. Ahí trato de subir, no tengo movilización, trato de ver un poquito más medial, sigo mi plano lateral y prácticamente ya tengo el cuello. Trato de entender un poquito la anatomía, continúo la disección. Eso ya está liberado, ahí prácticamente estoy llegando al cuello, ahí tengo previamente la comisura
que había disecado previamente. Ahí tengo la mucosa del cuello que está tensa. Voy a hacer un corte siguiendo las fibras circulares del cuello vesical. Esto me va a liberar aún más el adenoma. Y voy a buscar mi meato del lado izquierdo. Ese es el del lado derecho. Ahí está la pequeña zona de coagulación y ahí está mi meato del lado izquierdo. Prácticamente está lejos. Haré un corte de toda esta mucosa remanente y este tejido fibroso final con cuidado de no tener una lesión. Nuevamente estoy ahí en el radio de las 6. Prácticamente está liberado a esa zona y voy a buscar el último pedacito, que prácticamente creo que ya lo liberé, y el adenoma está dentro de la vejiga. Como se pudieron dar cuenta, es una próstata con un gran lóbulo medio intravesical que jamás en la vida vi. La única visión que tuve del mismo fue en el momento que hicimos la disección de las fibras de las 12 del cuello vesical y ahí vimos la impronta prácticamente de ese lóbulo medio. La otra cosa importante y relevante de este caso, como lo pudieron ver, en un inicio no hicimos una cistoscopía o un acceso vesical y esto no impidió un fácil acceso hacia el cuello y una disección de los planos laterales. Conforme ustedes van avanzando y progresando simétricamente, la movilidad del rasectoscopio es sencilla y prácticamente en ningún momento tuvimos absolutamente duda de que íbamos a poder accesar a la vejiga. Iniciamos toda la coagulación, prácticamente no hago un cambio significativo del pedal, sigo trabajando con 80 watts y la modalidad de pulso virtual basket. Hago una exploración, prácticamente cubro toda la circunferencia y la amplitud del lóculo prostático. Realmente el uso de una energía complementaria hoy en día la utilizo cada vez menos y confío mucho en la hemostasia que hacemos con el láser. Si ustedes se dan cuenta, realmente este paso es importante. Creo que este es el primer paso que les sugiero. Ahí aprovecho, vean la integridad del esfínter, prácticamente está toda la mucosa del esfínter. Eh, este es el paso, como les mencionaba antes, para iniciar y entender un poquito la interacción del láser con el tejido y aprender a interactuar con las distancias de aplicación de la energía y justamente entender qué tan cercano tiene que estar la fibra del tejido para hacer ese efecto disecante del adenoma y qué tan lejos tiene que estar la fibra para poder hacer ese efecto coagulativo. El equipo que estoy utilizando es un equipo Shark Richard Wolf 26 French con un lente de 30 grados. He usado también ya actualmente mi LEP de 22 French. Realmente es una experiencia formidable. La movilidad que hay dentro del óculo es maravillosa. Y bueno, no se diga más la posibilidad de evitar ese traumatismo uretral con la introducción de una camisa mucho más delgada. Obviamente con estos procedimientos llevamos 49 minutos de nucleación de una próstata de buen volumen. Una vez ya con esta hemostasia, iniciaremos la morcelación. Importante en este punto no colapsar su vejiga y hacer todo esto en un movimiento muy práctico. Ahí estoy montando el nefroscopio antes de retirar el elemento láser, el Kunz, junto con el lente y solamente dejar la camisa externa para introducir el nefroscopio. Este paso es crucial prepararlo desde antes de la cirugía.
entender realmente cómo se acomodan o cómo se embonan las diferentes partes de sus elementos de trabajo, sobre todo en la camisa externa con el nefroscopio. Hay nefroscopios que tienen extensiones, hay unos que hay que quitar la camisa interna, hay otros que no. Pero bueno, ahí estamos haciendo el cambio. El cambio es muy efectivo con la finalidad de evitar un colapso de la vejiga y que esto nos genere un sangrado del óculo. Recuerden que la sobredistensión vesical muchas veces contiene algunos pequeños vasos que perdiendo esta presión van a sangrar y van a hacer mucho más difícil la morcelación. Siempre, bueno, en este caso estamos utilizando un morcelador piraña. Lo utilizo en 2 Hz, 2000 revoluciones y en la modalidad 3. Esto permite una morcelación bastante rápida y eficaz. Y dentro de los tips importantes, siempre tratar de agarrar el adenoma por la parte inferior, tener exactamente la relación que existe con su trígono vesical. Si se fijan, siempre que suelto el adenoma, me voy hacia la parte inferior del mismo y empiezo la morcelación nuevamente. En este morcelador tengo dos pedales, un pedal de aspiración y de modo piraña, pero prácticamente como en todos los demás que tienen un solo pedal, pues prácticamente el único pedal que utilizo es el de modo piraña. Siempre como se describe por los expertos, los tips de seguridad es mantener esos dos triángulos que se ven laterales a su cuchilla del morcelador completamente negro, lo que asegura que prácticamente están lejos de la vejiga y el riesgo de una lesión del trígono del piso vesical es mínima. Siempre detenerse, siempre tratar de agarrar el adenoma por la parte inferior para que caiga el peso sobre la cuchilla, permita una adecuada movilización del mismo y una morcelación mucho más efectiva. Ahí me acomodo. Una vez que se tiene bien agarrado el adenoma, continúo esa morcelación. En el caso particular de esta próstata, como ustedes se pueden dar cuenta en este momento, ahí se está disecando un nódulo. Al final tuvimos varios nódulos un poco más duros. Cuando el morcelador tiene contacto con este tipo de tejido, finalmente es que se suelta y hay que retomarlo de una zona más blanda, donde la morcelación será mucho más efectiva. Hoy en día con estos morceladores, prácticamente la tasa o el volumen de aspiración de líquido no colapsa tan rápido como anteriormente existían otros modelos que requerían de la colocación de dos irrigaciones o dos cistoflows, no cistoflows, irrigatex, conectados a la camisa y al nefroscopio para evitar un colapso de la vejiga. Prácticamente lo que estamos viendo es ese gran lóbulo medio intravesical y seguimos con la morcelación. Es de paciencia, hay próstatas que tienen un tejido mucho más glandular, más fácil morcelación para el tejido. A veces también depende de las características y de los usos y del gramaje al que han sido expuestas estas cuchillas que van perdiendo ese filo y esa eficacia y rapidez para morcelar el tejido. Seguimos, continuamos, siempre haciendo un paso, viendo nuestra vejiga, llevando la cuchilla a la parte inferior del adenoma, siempre con paciencia. Si uno pierde la paciencia en este punto, podemos estar expuestos a complicaciones serias, graves, que después de una excelente morcelación y un excelente procedimiento,
podemos terminar complicando la evolución de nuestro paciente. Actualmente estos morceladores tienen contenedores de mayor capacidad que nos permiten lograr una morcelación más efectiva sin la necesidad de hacer tantas pausas. Este morcelador piraña que estoy utilizando tiene un contenedor muy parecido al del morcelador Hawk o de American Endoscopy, que es el mismo Hawk, que trae un contenedor grande, es el mismo que tenemos. Este lo conseguí después de hacer una rotación en Barcelona. Eh, Gracias por todos esos tips durante esa rotación. Cuando empecé mis pininos haciendo la enucleación con el láser verde, hoy en día les puedo decir que la experiencia de haber dado ese brinco de la vaporización fotoselectiva con láser verde a iniciar mi curva de nucleación con el láser verde, hacer los primeros casos en México de GreenLab, completar aproximadamente 16 casos. La experiencia fue extremadamente buena, pero dado los costos y el poco, vamos a decir, más bien la realidad de nuestro país, no la mayoría tiene acceso a poder comprar un consumible que cuesta $1,000, consumible que para los láseres actualmente de alta potencia que tenemos de Olmio nos dan 10 casos. Finalmente para el Greenlight era un consumible de un solo uso que simplemente ahí ya se iban $1,000 del costo del procedimiento. Aprovecho este punto, ahorita retomo el tema del Greenlight. Ahí veían ustedes la mucosa de la uretra prostática. A veces justamente en la morcelación, cuando vemos ese aspecto de la mucosa, eh, cuando son nuestros primeros casos, sentimos bastante feo y soltamos el pedal y consideramos que ya traemos la vejiga y no hay que tener presente que justamente es el aspecto y el momento en donde se está morcelando la uretra prostática. Retomando un poco la experiencia de GreenLab, tengo que mencionar que estoy sorprendido de la facilidad que tenía para hacer la liberación apical temprana y pese a lo que se consideraría por el uso de una fibra de emisión lateral, esta disección y este corte era sumamente fácil. Y también sorprendido porque en el inter de dar o no dar este paso, la mayor parte de los expertos que había en ese momento en Hollet me decían que la disección mecánica generaba demasiado incontinencia de esfuerzo, el retiro de la sonda, cosa que me sorprendí porque realmente de mis pacientes que operé con el láser verde, uno o dos de esos 16 tuvieron una incontinencia urinaria de esfuerzo muy leve, que fue suficiente el uso de un protector y que prácticamente ninguno de esos pacientes a los 3 meses tuvieron una incontinencia de esfuerzo persistente. Una vez que consideré que esto era lo que tenía que seguir haciendo, finalmente di ese paso a hacer la enucleación prostática con el láser de Olmio. Me di muchos topes tratando de encontrar hacer esa liberación temprana, entendiendo la diferencia del uso de la fibra de emisión lateral a la emisión frontal. Podría decirles que si tuviera una fibra de emisión lateral selectiva y que pudiera yo movilizar la fibra, sería el más feliz para poder hacer simplemente la liberación con la emisión lateral y totalmente el resto del procedimiento con la fibra de emisión frontal. Mis primeros pacientes con HOLEP sufrí mucho en el tema sobre todo de continencia. El primero que hicimos fue un paciente que prácticamente tuvo que utilizar pañal durante aproximadamente mes y medio. Ese paciente actualmente no tiene ningún problema de continencia y está perfecto, pero el trago amargo de hacer el comparativo
entre la continencia de los pacientes de Green Light y los de Holet, muchas veces me hicieron considerar tirar la toalla y seguirlo haciendo con el Green Light. Conforme fui entendiendo la importancia de la línea blanca y cómo ir accediendo desde el apex y desde esa línea a buscar esa conformación circular o esférico del, del adenoma, pues se me fue haciendo más fácil. Y sobre todo el tip más importante que les puedo dar en este momento es siempre entender que la primera puerta o el acceso a la disección del plano lateral y apical, o más bien no apical, anterior de su adenoma, justamente es la línea blanca. Aprendan a perderle el miedo, desarrollen como desarrollen esta línea, si de forma progresiva o inicialmente marcando esta línea blanca, siempre remarquen más la profundidad y esto les dará acceso nuevamente al plano. Y entiendan que este procedimiento, realmente la disección no requiere de fuerza. La disección mecánica prácticamente es nula y deben de entender que en el momento en donde transmitan resistencia hacia su elemento de trabajo, hacia su receptoscopio, eso quiere decir que en algún sitio hay un punto de unión y fijación del adenoma que tendrán que buscar y secuencialmente ir desecando y aplicando la energía a este nivel. Continuamos con nuestra morcelación. Hicimos una pausa para vaciar el contenedor del morcelador. Pueden ver múltiples nodulaciones en este tejido residual que tenemos. A pesar de eso, hay una morcelación efectiva del tejido. Hay momentos en donde se suelta el adenoma, pero podemos continuar esta morcelación sin problema. Siempre yendo hacia la parte inferior del adenoma, tratando de que la cuchilla se mantenga en la parte inferior y esto permita una adecuada oscilación del tejido. Habitualmente nosotros utilizamos cuchillas reutilizables. En algunos centros europeos, la cuchilla del piraña que utilizan es una cuchilla desechable que les da muchísima mayor velocidad de morcelación y les permite tiempos de morcelación muchísimo más breves. Estas mismas cuchillas en México se pueden reutilizar y a pesar de decir que son simplemente para un solo uso, les podemos dar varios usos. Justamente esta experiencia, estos tips y este inicio en mi curva de aprendizaje lo inicié en Barcelona en abril del 2023 con el doctor Enrique Rijo, a quien finalmente agradezco todos estos tips y sobre todo ese empuje para finalmente decir que esto es algo reproducible, algo que se puede hacer sin ningún problema, que finalmente el proceso es solamente entender que hay que reproducir estos pasos secuenciales y de forma continua y repetitiva una y otra vez. Esta cirugía es una cirugía que se debe realizar con orden, con paciencia, con una disección simétrica de ambas partes de la próstata, o si hablamos de partes, generalicemos del plano lateral del lado izquierdo, del lado derecho, el plano posterior y el plano anterior, e ir haciendo esa disección simétrica. Algo que muchas veces insisto, tanto con los doctores con los que opero como con mis residentes, es que el hecho de visualizar tantos videos que hay en YouTube de diferentes expertos en diferentes regiones del mundo,
permite realmente tener una orientación, un criterio muy amplio de qué sí hacer, qué no hacer, esto me gusta, esto que no me gustó y me complica las cosas. Y con esto finalmente tener una técnica quirúrgica muy personalizada, estandarizada y que muchas veces puede ser tan reproducible y que en mi caso me ha permitido poder enseñar a múltiples colegas e introducirlos en este tema de la enucleación prostática. Continuada la morcelación, ahí tuvimos algunos problemas técnicos, pero seguimos y prácticamente estamos a punto de terminar. Estamos esperando a que haga nuevamente vacío el canister. Este fue justamente un procedimiento que estoy describiendo justo el día que hicimos la cirugía. Fue hace aproximadamente 4 horas en el Centro Médico ABC Santa Fe de la Ciudad de México. Y pues este paciente lo dejaré 2 días con la sonda. Es un paciente que cayó en retención hace 72 horas. Estaba de viaje, le pusieron la sonda durante su viaje. El día de ayer lo evalué en urgencias por hematuria, por la colocación y la persistencia de la sonda. Y el paciente no quiso esperar al retiro y a evaluar cómo orinaba posterior al retiro de la misma y me pidió que el día de hoy lo programáramos. Como se pueden dar cuenta, fue un procedimiento con un sangrado mínimo. La morcelación nos dio un poco más de lata, pero con paciencia. Finalmente completamos el procedimiento en un tiempo clave y más para el volumen de próstata que teníamos, creo que no estuvo nada mal. Esto no se trata de hacerlo lo más rápido posible o tardarnos el menor tiempo posible, sino hacer una disección clara de los planos, hacer líneas largas de la disección del mismo y con esto lograr una movilización y una progresión del plano de disección para completar nuestra enucleación de una forma efectiva. Continuamos. Ya estamos un poco aburridos en el tema de la morcelación, pero prácticamente estoy dejando correr el video completo de la cirugía. Si en algún momento tuvieran alguna duda o alguna cuestión adicional que agradecer, alguna crítica constructiva, son bien aceptadas estos comentarios, porque finalmente creo que esto es lo que más nos hace crecer como cirujanos, entender y ver lo que otros ojos ven y permitirnos poder hacer más efectiva nuestra técnica quirúrgica para asegurarles mejores resultados al paciente. En general, lo que estoy haciendo cuando tengo tiempos de nucleación cortos y un desarrollo del plano tal cual como lo vieron en esta próstata voluminosa, indistintamente del volumen, generalmente le estoy retirando la sonda a las 24 horas del posoperatorio. Le cierro la irrigación al día siguiente a las 6 de la mañana y cuando llego a verlos a las 8 o 9 de la mañana, si la sonda está clara, les retiro la sonda. Prácticamente no les lleno la vejiga, espero a que tengan una micción espontánea y los pongo a tomar líquido y les pido que desde las 6 de la mañana empiecen con una ingesta importante de líquidos vía oral. Generalmente de la misma forma a las 6 7 de la mañana les retiran las soluciones intravenosas y los damos de alta. Los veo a la semana y cuando tengo un desarrollo de un plano un poco más irregular,
algunas zonas donde no necesariamente hablo de perforaciones, sino de zonas un poquito de disección más profunda, porque no hay evidencia de sangrados significativos y en el posoperatorio tampoco, a pesar de la irrigación, tampoco tengo sangrados. Generalmente prefiero dejarles 48 horas la sonda y retirarlos bajo el mismo protocolo. Hasta ahorita, con esta liberación temprana del esfínter, realmente el tema de la continencia en los pacientes ya no es un tema a discutir previo a la cirugía. Les menciono que puede haber un ligero goteo que puede durar algunas semanas después de la cirugía, pero realmente hoy los pacientes en el posoperatorio inmediato no requieren ni siquiera de un protector para poder contener estas fugas y cada vez es menos la presencia de esta incontinencia de esfuerzo. Prácticamente los pacientes que lo llegan a tener son pacientes que me refieren que es con grandes esfuerzos, con estornudos, con tos o al momento de pujar para evacuar en algunos pacientes estreñidos, que pueden llegar a presentarla, pero ya realmente no es un tema que me quite el sueño y tal cual como lo describe en sus series y en sus videos el doctor Fernando Gómez Sancha, el hecho de realizar efectivamente y progresivamente de una forma efectiva esta liberación apical temprana garantiza definitivamente la continencia temprana de su paciente desde el retiro de la sonda. Prácticamente estoy terminando la morcelación, son los últimos nódulos que tenemos. Aquí un tip que les puedo dar es, mientras que tengan ustedes una visualización como en este caso, en el momento en donde tengo ahí los nódulos, trato de cerrar momentáneamente la irrigación para que no haya una retropulsión de los mismos. Una vez que tomo el nódulo con la cuchilla, abro nuevamente la irrigación, perdón, y así paulatinamente y repetitivamente hasta terminar la morcelación de estos nódulos. Finalizando el procedimiento, coloco una sonda 20 French de látex, no anillada, no utilizo sondas de Maturia. Se me hacen un poco más traumáticas para el retiro para el paciente. El globo no se colapsa completamente y esto genera un poquito más mayor disconfort o incomodidad al momento de retirarlo porque el globo no se colapsa al 100%. Entonces eso genera un poquito más de incomodidad. Ese es el último nódulo que tengo. Hago esa misma maniobra de cerrar momentáneamente la irrigación y terminamos nuestro procedimiento. 1 hora 13 minutos aproximadamente se morcelaron 110 gramos de tejido. Fue un procedimiento muy bueno, explicativo, académico. Espero que les haya gustado y seguiré aquí publicando más videos para ustedes. Que tengan una excelente noche. Bye. Perdón, antes de la despedida, quiero describirles esta imagen final. Ahí veo el óculo. Estoy sacando la cuchilla del morcelador y les quiero enseñar la visión final del esfínter, donde vemos un esfínter completamente epitelizado gracias a esa liberación temprana y progresiva del adenoma, del ápex, que como resultado les traerá una continencia formidable para su paciente una vez que retiren la sonda. Ahí está el vero, retraigo más el resectoscopio, prácticamente ahí está íntegro todo el esfínter, coaptante, y esto tendrá un resultado funcional de continencia extraordinaria. Hasta la próxima.